Hola, muy buenas tardes. El día de hoy les vamos a hablar sobre complicaciones agudas de diabetes mellitus y esperemos que les guste el tema. Primero vamos a empezar con un breve recordatorio entre las diferencias del tipo 1 y tipo 2. Tipo 1 se debe a una reacción autoinmune donde hay destrucción de células beta, mientras que en la tipo 2 va a haber un aumento de la resistencia a la insulina que progresivamente va a producir una falla de estas mismas células beta pancreáticas. En tipo 1 hay tratamiento obligatorio con insulina, mientras que en tipo 2 solo es a veces. En cuanto a las edades, tipo 1 se presenta usualmente en menores de 30 años, mientras que tipo 2 se presenta en mayores de 40 años. Tipo 1 no tiene relación con obesidad, mientras que tipo 2 sí. Y en cuanto a la predisposición genética, pues en tipo 1 es relativamente un poco débil, muy baja, mientras que en tipo 2 es bastante fuerte, es bastante alta. En cuanto a la relación con el sistema HLA, sí, la diabetes tipo 1 tiene relación con este sistema, mientras que la tipo 2 no. Y en cuanto a la intolerancia a la glucosa, tipo 1 sí tiene una severa intolerancia a la glucosa, mientras que el tipo 2 tiene una intolerancia de baja moderada. Cuando hablamos de la sensibilidad a la insulina, tipo 1 tiene una sensibilidad bastante alta, mientras que tipo 2 pues, la tiene bastante baja. En cuanto hablamos de cetoacidosis, es bastante común en diabetes tipo 1, mientras que en tipo 2 es bastante raro. Cuando hablamos de los números de células beta en los islotes, en tipo 1 es bastante bajo, mientras que en tipo 2 pues, puede ser variable y también se pueden acompañar con depósitos de proteínas amiloides. Y los niveles de insulina sistémicos o en sangre en tipo 1 se van a encontrar bastante disminuidos, mientras que en tipo 2 puede ser variable. Y cuando hablamos de síntomas como la polifagia, poliuria, polidipsia y la pérdida de peso, que son las poli de la diabetes en general, en tipo 1 son bastante comunes, mientras que en tipo 2 pues se presentan a veces, no es necesariamente obligatorio, pero también puede ser un buen indicador para diagnosticarla. Y en histología, pues nada más como fun fact, pues vamos a encontrar infiltrados leucocitarios en los islotes, mientras que en tipo 2 vamos a encontrar depósitos de proteínas amiloides polipeptídicas o IAPP. Esto lo pueden encontrar en el USMLE STEP, es bastante bueno como para recordar en general todo este tipo de patologías. Y ahora pues un breve recordatorio de los criterios para el diagnóstico de la diabetes según la ADA. Primero se puede obtener glucosa en ayuno de por lo menos 8 horas, igual o mayor a 126 miligramos de decilitro. También una glucosa plasmática a 2 horas de haberse realizado una prueba de tolerancia a la glucosa de 200 miligramos sobre decilitros o más. O sin una hemoglobina glucosilada igual o mayor a 6.5%. O si no, el paciente puede presentar síntomas clásicos de la hiperglicemia o crisis hiperglucémica con una glucosa al azar igual o mayor a 200 miligramos sobre decilitro. Aquí en la parte inferior también hay otros criterios diagnósticos que básicamente se podría considerar que son iguales, solo que aquí están los valores normales en valores en prediabetes y diabetes por si lo quieren checar. Y aquí, pues es básicamente muy similar, muy parecido a lo que se mencionó anteriormente, solo que un poquito más ilustrado para el diagnóstico de diabetes tipo 2. Según la CDC, aquí se encuentra pues también la hemoglobina glucosilada menor al 5.7% valores normales, mayor a esto se puede considerar prediabetes y si es arriba del 6.5% se considera diabetes. Igual la glucosa en ayunos se considera normal menor a 99 miligramos de decilitros. Si esto va de entre 100 y 125 se considera prediabetes y mayor a 126 se considera como diagnóstico de diabetes. Y en cuanto al test de tolerancia a glucosa, 140 miligramos sobre decilitro menor se considera normal, de 140 a 199 prediabetes y mayor o igual a 200 miligramos sobre decilitro se considera diagnóstico de diabetes. Y bueno, en lo que concierne esta exposición vamos a hablar de las complicaciones agudas de la diabetes, que son principalmente la cetoacidosis diabética, el estado hiperosmolar hiperglucémico y la acidosis láctica. Y otras complicaciones podrían ser también la hipoglucemia e hiperglucemia, pero principalmente la hipoglucemia, ya que la hiperglucemia, en este caso los pacientes no tienen riesgo de perder la vida, mientras que la hipoglucemia sí. Y aquí del lado derecho pues tenemos básicamente un diagrama de cómo es que todas estas complicaciones se pueden dar, o sea, su fisiopatología y cuál es la diferencia entre cada una de ellas dependiendo de cómo se origina, por si lo quieren checar al final de la exposición para revisarlo. Igual la bibliografía se los dejamos en la descripción del video y al final de este mismo. Primero que nada, vamos a hablar sobre lo que se podría decir la primera complicación aguda, que es la hipoglicemia. Esta la vamos a mencionar ya que en este caso los pacientes tienen riesgo de perder la vida, a diferencia de la hiperglicemia.
Pero bueno, primero vamos a recordar que los valores normales de la glucosa son de 70 a 100 miligramos sobre decilitro y usualmente las hipoglicemias se dan a consecuencia de tratamientos con uso de hipoglucemiantes. Y entre los dos tipos de diabetes que hay, la tipo 1 es la que más va a presentar episodios de hipoglucemia. Aproximadamente se presentan 2 episodios de hipoglucemia sintomática a la semana y por lo menos un episodio grave al año que requiere de hospitalización. Y el 6% de las personas con diabetes tipo 1 mueren a causa de la hipoglucemia y esto puede ocasionar lo que se le llama la deficiencia del sistema nervioso autónomo, que de eso vamos a hablar en un momento breve, pero solo lo vamos a mencionar brevemente. Y en pacientes con diabetes tipo 2 se ha encontrado que hay una prevalencia del 70% de hipoglucemias en pacientes que usan tratamiento farmacológico con insulina, ya sea en bombas o en inyecciones. También es importante recordar que prácticamente son 3 fármacos que tienen riesgo alto del desarrollo de hipoglucemias, que son las sulfonilureas, las glinidas o la insulina. Y los fármacos que no van a causar o que es muy raro que causen hipoglucemias van a ser la metformina, las tiazolidinedionas, inhibidores de la alfa-glucosidasa, agonistas del GLP-1 e inhibidores del GPP-4. Pero si se llegan a combinar ya sea con estos 3 fármacos que mencioné antes, las sulfonilureas, las glinidas o insulina, aumentan el riesgo y en el caso de las sulfonilureas de hasta 3 veces de hipoglucemia. Y es muy importante recordar que esto es algo bastante severo. Y aquí en la parte de abajo pues tengo una captura de pantalla de una de las guías de práctica clínica que básicamente nos dice que la insulina aumenta el doble de número de eventos de hipoglucemia severa comparada con hipoglucemiantes no insulínicos. Esto es muy importante de recordar y que hay que tener mucha precaución con este tipo de fármacos en nuestros pacientes. Y bueno, ¿cuáles son los principales factores de riesgo para la hipoglucemia? El principal es el exceso absoluto o relativo de la insulina. Y esto se puede deber a varias causas, como una dosis excesiva mal cronometrada o que se le esté dando un tipo de insulina equivocado al paciente, que haya una disminución del consumo de glucosa exógena. Esto se puede deber a que el paciente ha tenido ayunos prolongados o ayunos en general. También se puede dar en la utilización de glucosa insulinodependiente, como en el caso del ejercicio, en un aumento de la sensibilidad a la insulina, que esto se puede producir cuando el paciente tiene mejoras del control de la glucemia. También por una disminución de la producción de la glucosa endógena, como sucede en el consumo de alcohol, o por simplemente una disminución en la eliminación de insulina, como sucede en la insuficiencia renal. Y como estamos hablando de hipoglucemia, creo que es bastante importante reconocer la triada de Whipple porque nos puede ayudar bastante a diagnosticar una hipoglucemia en nuestros pacientes. Primero, tenemos que tener un paciente con síntomas consistentes de hipoglucemia, como lo pueden ser cefaleas, diaforesis, fatiga, taquicardia, ansiedad, hambre, irritabilidad, etc. En segundo lugar, pues la concentración de glucosa plasmática debe de estar baja, independiente del método que se esté utilizando para cuantificarla. Y lo más importante es que el paciente debe de presentar síntomas de alivio una vez que la glucosa se estabiliza. ¿Y cómo es que evitamos que nuestro paciente tenga un cuadro severo de hipoglucemia? En primer lugar, el paciente debe de mantener una dieta estable, evitar los ayunos prolongados. También se recomienda darse la dosis de insulina después de haber consumido alimentos. También se le recomienda al paciente que se esté cuantificando frecuentemente la glucosa, para eso ya hay aparatos especializados que la miden. También se tienen que establecer ciertos regímenes para el uso de análogos de la insulina y tener mucha precaución con cualquier tipo de hipoglucemiante de origen insulínico. Y se tienen que establecer objetivos individualizados sobre la glucemia de nuestros pacientes. Hay que recordar que cada paciente tiene un umbral diferente a lo que es la hiper e hipoglucemia. Para un paciente, no sé, diabético va a ser muy diferente su umbral de glucosa que para un paciente que no sea diabético. Entonces es muy importante identificar esto. Y es muy importante también informarle al paciente y orientarlos, sobre todo pues en su condición, ¿no? Que esté consciente de que tiene que comer adecuadamente a sus horas, que tiene que aplicarse su tratamiento constantemente, que no se lo olvide y que evite los ayunos prolongados y pues todo esto que se mencionó anteriormente. Y bueno, en esta diapositiva tenemos un algoritmo sobre el tratamiento de hipoglucemias en pacientes pediátricos con diabetes tipo 1. Primero se identifica la hipoglucemia, se debe identificar si el paciente es asintomático o no. Si es asintomático, se
clasifica esta hipoglucemia como de leve a moderada y si no, se debe evaluar si el paciente tiene síntomas o alteraciones neurológicas. Si sí presenta, se debe evaluar si son lo suficientemente serias como para que requiera hospitalización o no. Si requiere hospitalización, se recomienda dar glucosa al 10%. Se debe esperar si hay mejoría. Si no hay mejoría, se debe repetir este paso y si sí hay mejoría, se recomienda darle al paciente carbohidratos complejos. Del otro lado, si el paciente no requiere hospitalización, se tiene que evaluar si necesita glucagón. En caso de si necesitarlo, pues aquí está la dosis en la que se aplica dependiendo del peso y si no, se recomienda dar de 4 a 5 cucharadas intrarrectales. En ambos pasos, si no hay mejoría, se recomienda repetirlo. Y en cuanto a la hipoglucemia leve moderada, primero se tiene que evaluar, no evaluar, pero se debe de iniciar dándole carbohidratos simples al paciente, esperarse si hay mejorías y si hay, pasar a carbohidratos complejos y tener al paciente en vigilancia durante las siguientes 12 horas. Igual en pacientes que hayan presentado hipoglucemia, que se hayan hospitalizado y se les haya dado glucosa al 10%, si presentan mejorías se les dan carbohidratos complejos y si no, pues se les da una vigilancia de igual manera de 12 horas. Y a los pacientes que presentaron hipoglucemia con alteraciones neurológicas y que no requirieron hospitalización, después de haber realizado ambos procedimientos, pues se les tiene que referir al hospital más cercano de todas maneras. Y en caso de que la hipoglucemia persista, pues se tiene que repetir los pasos anteriores. Y algo muy importante que nos dicen las guías de práctica clínica es que al momento de empezar un tratamiento con insulina con un paciente, se le tienen que dar a entender cómo son los síntomas de la hipoglucemia para que los pueda identificar, porque si no, esta hipoglucemia puede ser bastante grave. También se sugiere que se deben de cuantificar los niveles de glucosa en sangre y repetir este proceso cada 15 minutos hasta que la hipoglucemia del paciente se repita. Y algo que hemos visto, creo que bastantes personas en memes en Facebook, pues es la tabla de los carbohidratos para el manejo de la hipoglucemia, que se puede iniciar con, o se debe iniciar con carbohidratos fácilmente absorbidos, como refresco, que puede ser Coca-Cola, las gomitas, que pueden ser 4 grandes o 7 pequeñas, como los famosísimos panditas, de 2 a 3 cucharadas de azúcar, tabletas de glucosa, etc. Y posteriormente empezar con carbohidratos complejos, como una rebanada de pan, manzana, plátano, yogur natural o un vaso de leche. Y aquí está lo que les había mencionado sobre la insuficiencia del sistema autónomo en la hipoglucemia. Lo voy a mencionar rápido porque básicamente no es una complicación aguda, sino es un resultado de varias hipoglucemias a lo largo del tiempo. Básicamente lo que va a haber es una atenuación de las respuestas simpático-suprarrenales a la hipoglucemia y esto va a disminuir la respuesta adrenal adenomedular y va a producir una contrarregulación de la glucosa y a su vez también va a disminuir las respuestas simpáticas, produciendo un desconocimiento de la hipoglucemia por el paciente y nos va a producir una hipoglucemia recurrente que a su vez va a ejercer una asa de feedback positivo a lo que son las respuestas simpático-suprarrenales atenuadas hipoglucémicas. Nada más es como para mencionarlo, pero no se considera una complicación aguda de la diabetes. Y aquí tenemos pues las respuestas fisiológicas a las concentraciones plasmáticas de glucosa o en este caso a la disminución o hipoglucemia. Básicamente si hay una hipoglucemia la insulina va a disminuir, va a aumentar el glucagón, aumenta la adrenalina, el cortisol y la hormona de crecimiento. Y van a disminuir las funciones intelectuales, que es a lo que se le denomina como alteraciones neurológicas, ¿no? Y los síntomas pues nos van a ayudar bastante a la identificación de la hipoglucemia. Y es muy importante tomar esto en cuenta para saber cómo es que vamos a tratar a nuestro paciente. Y esto será lo último de hipoglucemia. Y ahora vamos a empezar hablando de la cetoacidosis diabética. Características, pues se abrirá de cada, lo pueden encontrar así en cualquier bibliografía. Se asocia principalmente a una deficiencia absoluta relativa de la insulina, a la hipovolemia y a los trastornos ácido-base. Es característico de la diabetes tipo 1, de hecho es un indicador para su diagnóstico, aunque también se puede presentar en diabetes tipo 2 y básicamente en cualquier paciente que tenga una diabetes mal controlada. Aquí del lado derecho pues están las diferencias entre los valores de laboratorio que podemos encontrar en la cetoacidosis diabética y en el estado hiperosmolar hiperglucémico, que más adelante se los vamos a mencionar por si lo quieren ver o para repasar, pero aquí está un adelanto de las diferencias. Y bueno, en cuanto a la fisiopatología de la cetoacidosis diabética, vamos a tener dos factores muy importantes para que se desarrolle: la disminución de la insulina y el aumento del glucagón, aunque también vamos a presentar hiperglucemia, aumento en catecolaminas, aumento en la hormona de crecimiento y aumento del cortisol.
Y para no confundirnos vamos a ir de izquierda a derecha. Primero la hiperglucemia, debemos de recordar que disminuye la actividad de la fructosa 2,6-fosfato hepática y esto va a producir una alteración en la fosfofructoquinasa y en la fructosa 1,6-bifosfatasa, que en general nos va a producir una disminución de la glucólisis y un aumento de la gluconeogénesis. Después, la disminución de la insulina nos va a producir varias cosas. Nos va a producir una disminución en la actividad de los GLUT4, que a su vez va a disminuir la captación de glucosa por estos mismos transportadores en músculo esquelético y en adipocitos, disminuyendo el metabolismo intracelular de la glucosa. También va a aumentar la actividad del fosfonilpiruvato carboxicinasa, haciendo que el piruvato pase a la síntesis de glucosa, disminuyendo la glicólisis y aumentando lo que es la gluconeogénesis, glucogenólisis y producción hepática de cuerpos cetónicos. En cuanto al glucagón, va a disminuir la actividad de la piruvatocinasa, va a estimular también al paso del piruvato a la síntesis de glucosa, disminuyendo la glucólisis y aumentando la gluconeogénesis. Y el glucagón junto con las catecolaminas nos van a producir un aumento en la glucogenólisis. También las catecolaminas junto con la hormona de crecimiento junto con la disminución de la insulina van a estimular un aumento en la lipólisis y también liberación de ácidos grasos libres de los adipocitos, que también va a ser estimulado por la carnitina palmitoyltransferasa. Primero nos vamos a ir aquí del lado izquierdo y esto va a aumentar la síntesis hepática de VLDL y triglicéridos, que va a producir una disminución de la eliminación por una disminución en la actividad de la lipasa de lipoproteína sensible a insulina en músculo esquelético y en adipocitos. Volviendo aquí del lado derecho, estos ácidos grasos, también triglicéridos y el VLDL, van a pasar a ser cuerpos cetónicos. ¿Por qué? Porque estimulados por la carnitina palmitoyltransferasa van a pasar ácidos grasos libres a la mitocondria y van a sufrir una beta oxidación que va a estimular la producción de cuerpos cetónicos. Fisiológicamente se supone que se deben de neutralizar por el bicarbonato, pero en este caso hay una disminución en las reservas de bicarbonato y un aumento en los cuerpos cetónicos y ácido láctico, que nos va a producir una acidosis metabólica y como consecuencia nos da esta cetoacidosis diabética. Y una vez que ya entendimos la fisiopatología de la cetoacidosis diabética, ahora vamos a ver cómo esto se va a manifestar clínicamente en nuestros pacientes. Básicamente, un paciente que curse con cetoacidosis va a presentar hiperglucemia, cetosis y acidosis metabólica. Entonces, la glucosa sérica va a estar aumentada, el bicarbonato disminuido, el pH arterial entre 6.8 y 7.3, pero eso depende de la gravedad de la cetoacidosis. El BUN también lo vamos a encontrar aumentado por disminuir el volumen circulante efectivo y de la misma manera la creatinina, solo que puede encontrarse falsamente elevado por interferencia del acetato. La osmolaridad sérica va a estar entre ligera a moderadamente elevada, y esto es muy importante porque nos va a ayudar a diferenciar una cetoacidosis de un estado hiperosmolar, que lo vamos a ver más adelante. En cuanto a los cuerpos cetónicos o cetonas séricas, pues usualmente deberían de estar negativos, pero en este caso van a ser positivos y los podemos encontrar en diluciones de 1 a 8. En cuanto a las diluciones con el tripluciato, aquí lo que principalmente se va a cuantificar es el acetocetato, pero es más eficaz cuantificar el beta-hidroxibutirato plasmático porque es más preciso ya que se sintetiza 3 meses más que el acetoacetato. En cuanto a los iones, pues el potasio va a estar ligeramente aumentado por la acidosis y el sodio, cloro, fósforo y magnesio pueden estar disminuidos o normales. Aquí otro ion en el que nos tenemos que fijar bastante es el sodio. ¿Por qué? Porque puede encontrarse disminuido por la hiperglicemia. Y esto se debe a que el sodio sérico disminuye un 1.6 milimoles por litro o 1.6 miliequivalentes por cada 5.6 milimoles por litro o 100 miligramos sobre 100 mililitros de aumento de glucosa sérica. Esto es muy importante identificarlo, ¿no? También el sodio se puede encontrar normal en cetoacidosis diabética, pero esto es muy malo ya que refleja una deficiencia bastante profunda de agua, de hidratación. Entonces nos puede ayudar a identificar qué tan deshidratado está el paciente. Y en cuanto al ion GAP, pues va a estar bastante elevado, excepto en casos de cetoacidosis diabética dependiente a terapia en insulina. Esto es muy importante recordar. Otros factores que encontré bastante importantes identificar es que si se encuentra hiperamilasemia, pues se tiene que descartar una pancreatitis realizando pues estudios de lipasa sérica y también descartándolo con dolor abdominal, porque casi siempre en la cetoacidosis diabética el aumento de la amilasa sérica es de origen salival. También algo importante recordar es que medicamentos como el captopril y la penicilamina pueden provocar falsos positivos en los hallazgos de cuerpos cetónicos. Y pues básicamente algo importante es que no hay una relación precisa en la hiperglicemia y la gravedad de la acidosis, o sea, no se relacionan en nada.
Y otros diagnósticos diferenciales de la cetoacidosis diabética pueden ser la cetoacidosis por inanición, la cetoacidosis alcohólica y la acidosis por desequilibrio aniónico. Es importante recordar esto para que lo tomen en cuenta en caso de que pues algún día les sea necesario. Y esta es la misma tabla que les mencioné al inicio de la cetoacidosis diabética, que la vamos a volver a ver por si lo quieren repasar. Es lo mismo que acabo de mencionar. Aquí sí las dejo por si le quieren pausar. Pero ya que entendemos la fisiopatología y ciertas manifestaciones, ¿cómo son los signos y síntomas de nuestros pacientes? Pues como cursa con la acidosis metabólica, la cetosis diabética puede presentar anorexia, fatiga, deshidratación, confusión, estupor, coma, taquicardia, hipotensión arterial sistémica, taquipnea, disnea, fatiga de los músculos respiratorios y respiración de Kussmaul, que va a ser un importante indicio para el diagnóstico de cualquier complicación aguda de diabetes, como la van a ver en la hiperosmolaridad y en la acidosis láctica. También aquí en el lado derecho tenemos un cuadro que es del Harrison de medicina interna, por si lo quieren checar. Está en la sección de complicaciones agudas de la diabetes, que básicamente vienen lo mismo, ¿no? Síntomas dice náuseas y vómitos, poliuria, dolor abdominal, disnea, datos de exploración, pues taquicardia, deshidratación, hipotensión, taquipnea, respiración de Kussmaul, dificultades respiratorias, sensibilidad abdominal a la palpación, que puede simular una pancreatitis aguda o un abdomen agudo quirúrgico. También letargo, empotamiento, edema cerebral, posiblemente también coma. Y sucesos desencadenantes, pues hay varios, ¿no? Puede ser por administración inadecuada de insulina, infecciones son bastante comunes, en especial en pacientes diabéticos, como infecciones por rizopus que pueden exacerbar, en este caso, la cetoacidosis diabética. También infartos, lesiones cerebrales, coronarios, mesentéricos, periféricos, etc. Drogas como la cocaína e incluso el embarazo, y también las infecciones del tracto urinario. Y bueno, ya que entendemos todo esto claro, que ya lo entendimos, que ya lo procesamos, ahora cómo tratamos una cetoacidosis diabética. Y lo primero es recordar que es una emergencia y que debe de tratarse inmediatamente. Entonces aquí les vengo presentando un cuadro del Harrison sobre el abordaje de un paciente con posible cetoacidosis diabética. Lo primero que hice pues es confirmar el diagnóstico, ¿no? Con la glucosa plasmática elevada, con las cetonas séricas positivas y la acidosis metabólica. Y aquí pues viene súper bien explicado. La verdad, si lo leo todo me voy a tardar bastante tiempo por si ustedes lo quieren leer. Pero en resumen, aquí abajito les tengo una fotito de lo que vendría siendo el USMLE Steps, por si lo quieren leer, que viene todo esto súper bien resumido, que básicamente lo que se le da a un paciente es infusión intravenosa de fluidos, infusión intravenosa de insulina y potasio. Y más adelante les voy a mostrar lo que hice la guía de práctica clínica para el tratamiento de cetoacidosis diabética, que va a ser en la siguiente diapositiva. Y en esta diapositiva tenemos pues el manejo y control de una cetoacidosis diabética de la guía de práctica clínica del diagnóstico y tratamiento de la diabetes tipo 1 en niños y adolescentes. Lo único que va a cambiar entre los adultos pues van a ser las dosis. Pero aquí viene pues lo básico que tenemos que identificar, que es la hiperglucemia, la acidosis, la glucosuria, la cetonuria, también deshidratación del 5% o más, que esto como ya vimos lo podemos hablar por medio del sodio. También pueden haber vómitos o no, somnolencia y dolor abdominal. Y este dolor abdominal ya sabemos que lo tenemos que descartar junto con los niveles séricos de la amilasa para así descartar una pancreatitis. Pues pueden haber niños, o en este caso pacientes, que pueden tener cetosis sin acidosis, y esto se debe a que el paciente no está recibiendo una cantidad adecuada de insulina y esta dosis se debe de incrementar. También, pues si un paciente tiene cetosis con vómitos y dolor abdominal, lo más probable es que esto sea una cetoacidosis y rápidamente se tiene que llevar al paciente al servicio de urgencias. Y al momento de monitorearlo, lo principal que tenemos que observar va a ser la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la tensión arterial a cada hora constantemente. También pues el balance de los líquidos a cada hora, y se le debe poner al paciente una sonda urinaria si hay alteración del estado de conciencia. También se tiene que monitorear por medio de electrocardiograma, y esto se debe a que el paciente puede presentar hipercalemia o hipocalemia. Y también la glucosa capilar es muy importante checarla a cada hora hasta que el paciente se estabilice. Los electrolitos séricos, como ya vimos, el potasio y el sodio son los más importantes, pero no hay que descartar los demás. También es importante checar la urea con el BUN, el hematocristo, la glucosa central y gases sanguíneos cada 2 a 4 horas. En casos de cetoacidosis grave, se tienen que checar los electrolitos a cada hora, es muy importante. También se tiene que hacer una constante evaluación neurológica que se debe realizar cada hora. Se tienen que buscar signos y síntomas de edema cerebral, también cambios en el estado neurológico o algunos signos neurológicos específicos.
Y del lado derecho tenemos el manejo de una cetoacidosis, pues básicamente esta va a constar de 4 o 3 pasos, ¿no? La terapia hídrica, la insulina, el bicarbonato y el potasio. La terapia hídrica básicamente es administrar líquidos con solución isotónica, ya sea una solución salina al 0.9% o de Ringer lactato, y también se tiene que calcular la tasa de líquidos intravenosos de manera uniforme para así rehidratar al paciente en un plazo de por lo menos 48 horas. Además, también se tiene que llevar a cabo una evaluación clínica de la deshidratación, junto con un cálculo de la osmolaridad para así poder guiar la terapia de los líquidos y electrolitos del paciente. La insulina intravenosa pues se tiene que comenzar a 0.1 unidades por kilogramo por hora en infantes y esta debe ser inmediata. Y esta dosis se debe ajustar a partir de que la cetoacidosis se resoluciona y aquí nos están dando la resolución de la acidosis con un pH igual o mayor al 7.3, el bicarbonato igual o mayor al 15 milivoltios por litro o la brecha iónica. Y también la insulina se empieza a dar a partir de que la glucosa en sangre se ha normalizado. Y el bicarbonato solo se reserva en pacientes que tengan una acidosis profunda con un pH menor a 7 y que también hayan cursado con algún choque junto con falla circulatoria para así mejorar la contractibilidad del miocardio. El potasio, pues básicamente depende de los niveles de potasio que tenga el paciente. Si el paciente tiene hipocalemia, el reemplazo del potasio debe ser inmediato, pero si el paciente tiene hipercalemia, la reposición de potasio debe de empezar una vez que el paciente tenga diuresis. Y aquí les tengo un resumen de todo lo que ya se mencionó antes. Este lo pueden encontrar en el libro USMLE Steps y se los recomiendo mucho porque vienen todos estos temas bastante bien resumidos. Pues, ¿qué es la cetoacidosis diabética? Pues básicamente es una de las complicaciones agudas de la diabetes más severas y esto se debe a que el paciente no tiene una compliance al tratamiento con la insulina o porque hay un aumento en los requerimientos de la insulina por aumento del estrés, ya sea en casos de infección. Y que básicamente, como la fisiopatología, pues hay aumento de la lipólisis y de la ketogénesis por un aumento en la liberación de ácidos grasos libres, que esto induce a la formación de cuerpos cetónicos, principalmente beta-hidroxibutirato y en segundo plano el acetoacetato. Casi siempre ocurre en diabetes tipo 1 porque en la diabetes tipo 2 la insulina endógena que se sintetiza impide la lipólisis. Signos y síntomas importantes pues es el delirio, la psicosis, la respiración de Kussmaul, dolor abdominal, náuseas, vómito, deshidratación y ese olor afrutado como a fermentado, que no se los había mencionado antes, pero es muy importante recordar porque esto es producido por las cetonas. Y en los laboratorios, pues que encontramos hiperglicemia, aumento de hidrogenines y disminución de bicarbonato, lo que eleva el anion gap, que nos puede dar indicios de una acidosis metabólica. También una producción de cuerpos cetónicos séricos aumentados y leucocitosis. La hipercalemia también la podemos encontrar, pero tal vez también puede haber depresión intracelular de potasio por una disminución en la insulina y acidosis, lo que puede producir una diuresis osmótica, aumentando la pérdida de potasio en orina y disminuyendo las reservas de potasio en todo el cuerpo. Otras complicaciones que podemos tener, pues las más severas pueden ser las mucormicosis, que casi siempre se dan por rizopus SP. El edema cerebral también es muy importante, por eso es que constantemente tenemos que estar checando los signos neurológicos, arritmias cardíacas, ya sabemos por los niveles de potasio y al final falla cardíaca. Y el tratamiento, pues ya sabemos que básicamente consta de 3 o 4 pasos, ¿no? Que es la reposición de fluidos, la reposición de insulina, potasio y bicarbonato. El potasio, su administración va a depender de los niveles séricos, eso es algo que tenemos que evaluar. Y el bicarbonato se da en casos de acidosis metabólica bastante severas, donde se encuentra un pH menor a 7. Y también se puede dar glucosa para prevenir la hipoglucemia, porque recordemos que tratamientos con insulina aumentan el doble el riesgo de padecer hipoglucemias en nuestros pacientes y esto puede ser bastante grave. Y eso sería todo de cetoacidosis diabética. Espero que les haya servido bastante y continuemos con los demás temas. Bueno, pues aquí primero explicamos el síndrome hiperosmolar hiperglucémico. Este es inducido por una deshidratación que deriva de una diuresis osmótica sostenida. Esto se da sobre todo en pacientes que no beben el agua suficiente para compensar las pérdidas urinarias que se dan por la hiperglucemia. Entonces, antes de explicarlo un poquito más, este se caracteriza por hiperglucemia mayor a 600 miligramos sobre decilitro, una osmolaridad mayor a 320 miliosmoles sobre litro, deshidratación, ausencia de cetoacidosis y una depresión sensorial. Aquí cuando existe una glucosuria masiva, una que es muy abundante, se presenta
pues una pérdida de agua obligada. Y debido al incremento de la osmolaridad en el suelo, pues tiene como efecto que atrae agua al torrente sanguíneo a partir de las células que estén circundantes. Esto incluye las células cerebrales y es lo que da lugar a los signos y síntomas neurológicos que ahorita vamos a explicar bien. En las manifestaciones clínicas pues hay debilidad, deshidratación, poliuria, signos y síntomas neurológicos como hemiparesia, convulsiones y coma y sed excesiva. Entonces, aquí tenemos los criterios de laboratorio, los parámetros que se miden como glucemia, pH arterial, bicarbonato sérico. Y pues los valores son: glucemia tiene que estar mayor a 600 miligramos sobre decilitro, el pH arterial debe ser mayor a 7.3, el bicarbonato sérico mayor a 15 miliequivalentes, la osmolaridad sérica mayor a 320, cetonas en orina y en suero pues puede ser negativo o trazas, y el estado de conciencia pues por o coma. Esta aparición de síntomas neurológicos, especialmente en adultos mayores, suele confundirse o puede confundirse con un accidente cerebrovascular por la por el parecido de los síntomas. Aquí para el tratamiento pues se requiere regular la deshidratación, la hiperglucemia, desequilibrio electrolítico y vigilancia frecuente al paciente. La deshidratación y el desequilibrio electrolítico pues pueden arreglarse con sueros, con educación al paciente de que debe tomar más agua. Y la hiperglucemia pues depende del tipo de diabetes mellitus que tiene. Tipo 1 siempre es con insulina exógena y el tipo 2 pues se trata con medicamentos que inhiben esta tolerancia a la insulina, resistencia a la insulina. Entonces pues aquí depende mucho de qué tipo de diabetes tiene y en qué grado está. Aquí tenemos una imagen esquematizada de la regulación de la secreción de insulina. Primero, pues la glucosa entra a la célula a través de los transportadores GLUT. La glucosa se metaboliza e incrementa el ATP intracelular, lo que inhibe el conducto de potasio que es sensible a ATP. El potasio pues entra a través de estos conductos de potasio sensibles a ATP y una vez que aumenta el ATP y disminuye la conductancia de potasio, pues ocasiona una despolarización. Esta despolarización pues va a activar el aumento de cargas positivas, pues va a promover que el canal dependiente de calcio y dependiente de voltaje empieza a introducir calcio a la célula, se aumenta el calcio intracelular que se va a unir a las SNER, que son proteínas que están en la membrana de la vesícula y de la membrana celular. Tiene espacios para los que se va a unir el calcio a esta proteína, va a cambiar su conformación y va a forzar a que se unan las membranas de la vesícula y de la membrana plasmática para que haya exocitosis de insulina. Aquí el conducto de potasio sensible a ATP es un heteroctámero que está compuesto de SUR1 y subunidades KIR 6.2. Al aumentar el ATP, se une a KIR 6.2 e inhibe el conducto de potasio, la conductancia del potasio que se va a introducir a la célula. Las sulfonilureas y las meglitidinas se unen a SUR1 y lo inhiben. Hay otro medicamento que es el diazóxido que va a unirse a SUR1 y lo va a activar el conducto de potasio y con esto va a inhibir la secreción de insulina. Entonces aquí se espera que este mecanismo esté dentro de lo que cabe normal en diabetes mellitus tipo 1, pero en diabetes mellitus tipo 2 pues como en la autoinmunitaria se afectan estas células beta pancreáticas, la detectan las células inflamatorias, pues vemos que el principal riesgo genético del 40-50% lo confieren los genes de antígeno leucocitario humano de clase 2, los que codifican HLA-DR y HLA-DQ.
Estos dos, pues aquí se ve en la imagen de la derecha, en la primera el primer esquema, que es como un dibujo del cromosoma 6, se ve que están encargadas de sintetizar cadenas alfa y beta. En la imagen de abajo vemos un dibujo del complejo mayor de histocompatibilidad 2 y vemos ahí las regiones A1, A2, B1 y B2, que es donde van a estar los polimorfismos, se van a afectar por la mutación que va a haber en esos locus, y pues estos cambios específicos van a producir que los linfocitos y las células que contengan el HLA de clase 2 pues van a detectar las células pancreáticas, las células beta pancreáticas. Aquí vemos un poquito de la fermentación del ácido láctico, nada más como recordatorio muy simple. Esto pues es de bioquímica. Vemos que la glucosa, la imagen de la izquierda, la glucosa pues puede tomar muchos caminos, puede irse por las vías de la pentosa fosfato, puede irse a glucogénesis para generar glucógeno, degradarlo para generar glucosa en la glucogenólisis, puede irse la glucólisis para generar piruvato, y en el hígado puede ir de regreso a glucosa con la gluconeogénesis. Allí el piruvato tiene pues varios destinos. Puede irse a acetilcoenzima para seguir por el ciclo de Krebs, el ciclo del ácido cítrico, hasta la cadena de transporte de electrones, fosforilación oxidativa, y termina generando dióxido de carbono, agua y ATP. O, dependiendo de la presencia o no de oxígeno, puede irse, si hay oxígeno, pues al acetilcoenzima para el ciclo del ácido cítrico, o si no hay oxígeno, puede irse a la fermentación homoláctica, generando lactato. El piruvato pasa por la lactato deshidrogenasa, se genera lactato, y pues hay acumulación de ácido láctico. Y en la siguiente tabla se muestra la clasificación fisiopatológica de la acidosis láctica. En la cuarta fila de la tabla, en no hipóxica, se muestra cómo causa la cetoacidosis diabética. Cuando hay resistencia a la insulina y no se transloca adecuadamente las vesículas de GLUT4 a la, a la membrana de las células insulino dependientes, como en la diabetes tipo 2, o cuando no hay producción de insulina, como en la diabetes tipo 1, pues la glucemia sube a niveles altos. Una de las causas que puede ser la producción de ácido láctico es la actividad física, que estimula las células musculares y disminuye la concentración de oxígeno en los músculos. Aquí la acidosis láctica pues no es otra cosa más que la acumulación de ácido láctico en el cuerpo. Esta condición clínica pues ocurre cuando las células producen excesivo ácido láctico cuando utilizan glucosa para obtener energía. Una de las causas, como en el consumo de biguadinas, que es como la fenformina o la metformina, se han relacionado con acidosis láctica. La evidencia más completa pues, de este hecho es que hay casos de sobredosis de metformina cuando las concentraciones circulantes del fármaco están muy elevadas. Estas se han asociado a niveles elevados de lactato y acidemia. La metformina, pues al inhibir la respiración celular en el complejo 1 mitocondrial, probablemente promueve la conversión de piruvato a lactato en células con mitocondrias. Los eritrocitos son capaces de llevar a cabo la glucólisis, sin embargo, pues estas células no tienen mitocondrias y no pueden usar oxígeno para producir trifosfato de adenosina. Entonces, el piruvato formado durante la glucólisis es metabolizado por la enzima lactato deshidrogenasa a lactato. Las características clínicas de la acidosis láctica son difusas, pero incluyen la hiperpnea, náuseas, vómitos, diarrea, dolor epigástrico, anorexia, letargia, sed y disminución del nivel de conciencia. En la imagen de la derecha vemos los diferentes tipos de respiración, y en la 12 vemos la de Kussmaul y la de hiperpnea, que son como rápidas, pero en Kussmaul es muy intenso el cambio, que es una respiración brusca, luego un descanso ligero y otra respiración brusca. O sea, aparte de rápida, la frecuencia es
alta y el nivel de la respiración pues también es alto. Aquí pues en el aumento de la acidez en sangre pues es detectado por la célula glómica. Ahí se introducen los hidrogeniones e inhiben los canales de potasio, lo que despolariza la célula. Esto promueve la exocitosis de dopamina, que van a llegar a receptores en las fibras aferentes del nervio glosofaríngeo, el noveno par craneal. Aquí pues viajan hacia el bulbo raquídeo, este envía aferencias al nervio frénico para estimular la contracción del diafragma, promoviendo más la taquipnea. Los demás síntomas pues son difusos y son causados también por la acidosis. Por último, pues el tratamiento, pues básicamente se trata con bicarbonato, se regula el pH arterial, pero aparte vamos a ver el algoritmo de diabetes tipo 2. Vamos a ver el de 2 porque el 1 pues siempre requiere insulina exógena. Entonces vamos a ver cómo es el procedimiento de la diabetes tipo 2, cómo es que pasa de simplemente tratarse con un cambio en el estilo de vida y a pasar a lo farmacológico hasta ir a la insulina. Primero pues se le hace una medición de hemoglobina glucosilada. Si sale arriba de 5.7% es un valor anormal. Se le da una educación al paciente para la diabetes, saber cómo es su condición, qué es lo que está pasando con él. Se le sugiere tratamiento nutricional y que aumente la actividad física y además se le puede dar metformina o se le da metformina. Entonces, aparte de eso, pues hay que ver si hay alguna complicación como una retinopatía, un aumento de sorbitol en la retina que causa un daño, microalbuminuria, exploración en busca de neuropatías diabéticas, poli o mono, una valoración vascular y además se ve pues si tiene alguna enfermedad asociada como la dislipidemia, hipertensión, obesidad o enfermedades cardiovasculares. Si tiene alguna de estas enfermedades pues se les da un medicamento aparte aunado a su padecimiento de diabetes tipo 2. Una vez que ya pasó por este cambio en su estilo de vida, se le hace una nueva medición de hemoglobina glucosilada, se vuelve a salir a normal, pues le da la metformina y un segundo fármaco que trate el padecimiento. Y se repite lo mismo, después de un tiempo se le hace la nueva medición de hemoglobina glucosilada y si no está controlada la diabetes todavía, pues se le da metformina más dos hipoglucemiantes orales o metformina más insulina. Entonces ahí otra vez se le da la nueva medición de hemoglobina glucosilada y así vamos controlando y vigilando el proceso de enfermedad del paciente para saber si tenemos que subir, reducir las dosis, cambiar medicamentos y pues ver si hay reacciones de hipersensibilidad o si está funcionando el tratamiento. Muchas gracias. Y por último tenemos estos diagramas de flujo que me proporcionó el doctor Armando sobre el tratamiento y evaluación de pacientes con cetoacidosis diabética y con hiperosmolaridad. Esta primera es de cetoacidosis diabética, por si las quieren checar, no es obligatorio, es nada más como un resumen de lo que se mencionó. Y este diagrama es de la hiperosmolaridad, espero que les sirva, si gustan pausar para verlos y si no, se los voy a dejar en un drive en la descripción del video y esto será todo por hoy, muchas gracias. Y aquí están las referencias por si las quieren revisar, igual van a estar en la descripción del video, muchas gracias por escuchar o ver este video.